Hola, bienvenidos a Diálogos de Proximidad. Hoy estamos con Pilar Velázquez, abogada con 30 años de experiencia en Derecho Alimentario. Gracias, Pilar, por estar aquí con nosotros. Gracias, María. Es un gusto poder estar y compartir con Asedas y contigo un rato de charla sobre estos temas que tanto nos ocupan en el sector. Pilar es una de las... Yo creo que una de las voces más autorizadas en nuestro país de seguridad alimentaria, 30 años de experiencia, que lo hemos dicho. Además ha trabajado en una asociación amiga, en FIAB, en una federación, y ahora está en un despacho de abogados. Pilar, bueno, estos 30 años te dan una visión muy importante de cómo se ha construido la seguridad alimentaria en Europa, y yo creo que hay que... volver, ¿no?, al principios de este siglo, del año 2000, porque en aquella época hubo una crisis muy importante, la de las vacas locas, y Europa aprobó el reglamento 178, que en Europa lo llama la Ley General de Seguridad Alimentaria, ¿no? ¿Y qué supuso en aquella época para lo que es la estructura de la seguridad alimentaria en Europa y en España? Pues mira, yo recuerdo que al principio, cuando se estaba tramitando ese reglamento, había voces que decían que era innecesario, que ya cada sistema nacional tenía sus organizaciones y había algunos temas armonizados, temas de higiene, temas de etiquetado, por ejemplo, y que era innecesario esta norma. Pero y también costó un poco, y se preparó como una norma paraguas, pero luego yo creo que se ha revelado como una fuente importante de armonización. Se han armonizado como hilos interiores de lo que tienen todos los ordenamientos nacionales. No se ha modificado, ¿no? No se ha modificado, muy poco. Yo destacaría del 178 cosas a lo mejor tan evidentes como la armonización de lo que es un alimento, que parece fácil, pero en algunos casos no estaba tan claro, a lo mejor en el caso de complementos alimenticios o algunas sustancias. Destacaría también el tema de la responsabilidad de los operadores, porque en aquel entonces todavía había, sobre todo tenemos que pensar que eran muchos países en la Unión, y todavía había empresas que pensaban que la responsabilidad era del controlador, de la administración que me controla. Es importante la definición, ¿no?, que introdujeron de responsabilidad de quien más, del operador, que es el operador el responsable, no tanto la administración, sino el operador. Y luego también lo que es un alimento seguro y no seguro, que esto es muy útil para las crisis y para las retiradas, retiro o no retiro. Y ahí hay un artículo que habla de alimentos no seguros, que son los que hay que retirar del mercado, ya sean nocivos o ya sean no aptos, ahí hay una definición un poco rara, pero a la hora de una crisis hay que coger el reglamento y ver, a ver, ¿estoy yo en alimento no apto o nocivo? Y entonces se definen las obligaciones de... O sea, nociones que ahora vemos como muy normales dentro de una empresa, dentro de organizaciones muy grandes, no existían. No existían. Y ahí se estableció que había que notificar a la administración en el momento que se conociera, algo que nos parece ahora muy evidente, pero en aquel entonces no. Y aparte del 178, también a principios de siglo, que suena así un poco... suena como que somos muy mayores. Sí. Pero es verdad que también se aprobaron los llamados paquetes de higiene, y a mí también me llama mucho la atención que en aquel entonces se creó la trazabilidad, ¿no?, que tampoco era una definición que existiera. ¿Qué supone para una empresa tanto de supermercados de distribución o como un fabricante, o también para la administración, el introducir la trazabilidad, que es un procedimiento, o también los análisis de puntos críticos, que es algo que desde fuera parece un poco raro, pero que ahora está muy interiorizado, por lo menos en las empresas de supermercados. Sí. Yo creo que en todo el sector alimentario y en la administración también. Fue una revolución. Esto en el año 2000, final del 90 y de los 90 a 2000, fue una auténtica revolución, porque el sistema anterior era control de producto final, y si daba bien el control salía, y si no, no. Y en cambio esto era todo paso a paso, punto a punto de la cadena, donde puede haber un peligro, un riesgo. Entonces fue todo una
una auténtica revolución, pero como estaba con un fin muy claro, que era la seguridad alimentaria, pues tanto la industria como la distribución como las administraciones vieron que era algo útil, que había que interiorizarlo y hacerlo para ese fin, no para cubrir el expediente. Y se consiguió avanzar, y con la trazabilidad lo mismo. Claro, y esto, o sea, por lo que estás explicando tú, esto ha hecho necesario la coordinación entre administraciones públicas, que ya no son solo las responsables de que esté bien o mal, entre las asociaciones y entre las empresas, ¿no? También vino a cambiar ese paradigma de que ahora o la seguridad alimentaria se consigue trabajando todos, o si no es difícil asegurarla, ¿no? Claro, porque también es importante que las administraciones entiendan el sistema. De hecho, actualmente las administraciones controlan los sistemas de APPCC que tienen las empresas, y antes no era así. Y es un elemento muy útil, el APPCC, para las administraciones y poder controlar. Es imprescindible que haya esa coordinación. Con una base científica como la de la EFSA cuando se creó con el reglamento 178/2002, y una colaboración continua. Yo, por la experiencia que tengo, es imprescindible que haya una colaboración entre asociaciones, empresas y las administraciones, porque igual me extiendo mucho, María, pero hay un marco normativo, unas normas que luego al final las empresas son las que tienen que aplicar, ya sean de distribución, de industria, de transportes, y cuando se hacen esas normas, las asociaciones representan al sector en la voz de participar en la elaboración de la norma. Si las normas están bien hechas, tienen en cuenta la realidad, luego se aplican mucho más fácil, consiguen los objetivos que se proponen. Entonces es como un círculo que tienen que estar las administraciones, las asociaciones y las empresas en continuo contacto para que la elaboración de las normas sea la adecuada y la aplicación, que luego se generan muchas dudas, como todos sabemos, también sea la adecuada. Sí, porque... Perdona. Sí, no, porque es verdad que los alimentos, la cadena de producción y de venta de alimentos es todos los días. Vendemos millones de alimentos todos los días, que parece de alimentos y bebidas todos los días, y esto es una mejora continua, pero además esta coordinación, vemos que los que hemos vivido algunas crisis, vemos que es imprescindible en las crisis que tú has nombrado antes, nombré yo al principio, la crisis de las vacas locas, han venido muchas más, y bueno, es casi fundamental. Es fundamental. Yo soy muy partidaria de las asociaciones. He trabajado 17 años en una y veo la gran labor que pueden hacer por los operadores. Entonces, creo que la coordinación tiene que darse para facilitar que funcione todo fluidamente. Y en el caso de las crisis es como el ejemplo más claro, ¿no? En una crisis, una asociación puede coordinar, puede anticipar el futuro de lo que va a venir, está en contacto directo con las asociaciones, con las administraciones, para trasladar una voz única, por supuesto. Y facilitar también la aplicación. Muchas veces las asociaciones tienen un criterio muy bueno y las administraciones tienen confianza en esa asociación y en ese criterio. Entonces, en el caso de las crisis sobre todo cuando son crisis más sectoriales o más amplias, que de vez en cuando hay alguna grande. Sí, hemos vivido, porque decimos que no hay riesgo cero, y es verdad que los alimentos no están vivos, pero parece que sí que están vivos, exacto, porque tienen... pues, aparte, además, lo que hemos comprobado estos últimos años en las crisis, en los alimentos, es que bueno, las redes sociales, o sea, la información cada vez fluye más. Estamos como consumidores, los consumidores tienen un demasiado acceso a todo tipo de información, y bueno, es algo que nos preocupa, sobre todo en crisis, no solo en crisis, ¿no? Tenemos un reglamento también muy bueno como el 178, que es el 1169 de información al consumidor, que tú estuviste en las negociaciones como asociación en aquel momento, como federación, y que bueno, tampoco se ha modificado sustancialmente.
donde damos más transparencia, donde también, bueno, en aquel momento había voces que porque hay que hacerlo y ahora hay coordinación. Nos preocupa el tema de la información dirigido al consumidor en crisis, etcétera. ¿Qué podríamos hacer? ¿Hay cabida de mejora tanto en el 1169 como en otras normativas? ¿Cómo le podemos dar esa seguridad al consumidor que nosotros sabemos que hay, pero que a veces se olvida? ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo podemos mejorar en ese sentido? Bueno, la seguridad alimentaria es básica, entonces hay que invertir en seguridad alimentaria y hay que mantener unos estándares altos, y el consumidor a veces eso lo da por hecho, pues porque lo tiene que dar por hecho, porque él tiene que comprar un alimento y tiene que ser básicamente seguro. Y tiene muchísima información sobre los alimentos y a veces muy profunda, que a veces no sabe procesar o no sabe entender. Entonces tampoco es cuestión de ampliar y ampliar y ampliar la información, porque no se ha modificado mucho el 1169, pero sí que cada vez que se modifica es una vuelta de tuerca más para aportar una mayor información al consumidor, a veces de una forma justificada, a veces hay informaciones que no tienen mucho valor, como me estoy acordando, por ejemplo, del tema de envasado en atmósfera protectora, que no es algo que... Pero claro, una vez que está, a ver quién lo quita, a ver quién decide que se quita una información al consumidor, ¿no? O el intentar estandarizar tanto la información que tienes todo delante o todo detrás. Yo creo que tiene que haber una cierta libertad, porque no podemos regular el mundo completamente, con unas bases y unos principios, y sin sobrecargar al consumidor de excesiva información. Y en el caso de las alertas, yo recuerdo oír a consumidores decir que estaban excesivamente asustados ya de tanta alerta continua. Fue en la época sobre todo de las vacas locas, que decían, bueno, a mí que me avisen solo de lo que realmente me afecta, no puedo estar todo el día pendiente de las alertas. También la publicación de las alertas de AESAN, que al principio daba un poco de respeto de qué va a pasar aquí, pues se ha normalizado. Entonces yo creo que tiene que ser dar información, la información necesaria, pero con lógica también y de una forma proporcional. Y para eso pues tenemos una base jurídica muy buena que hay que respetar, una base científica para que se avise de lo que esté contrastado, y esa necesaria cooperación de todos los actores. Sí, pues ya para finalizar, Pilar, de cara al futuro, como he comentado antes, esto es una mejora continua, pero ¿qué te gustaría? ¿Dónde piensas tú que las empresas, las asociaciones también, la administración y el consumidor deben de saber? O sea, ¿qué mensaje de cara a de la calidad y de la seguridad alimentaria de los productos? ¿Y qué retos ves en los próximos 5 años al respecto? Muy bien, pues yo creo que tenemos un magnífico recorrido en seguridad, tanto en seguridad alimentaria como en calidad en España. En Europa vamos muy bien, pero en España, además en calidad, también tenemos un magnífico recorrido y una base muy seria. Y yo creo que eso hay que mantenerlo, que es una fortaleza que tenemos. El tejido industrial español está muy organizado, hay mucha regulación y se está aplicando, hay controles, no tantos para llegar a todo, pero hay un nivel muy alto de seguridad alimentaria. Entonces debemos mantener esta fortaleza y, claro, mantener esto también requiere medios económicos y humanos en las operadores que trabajen con temas de seguridad alimentaria y de calidad, y en las asociaciones y también en las administraciones, porque unas administraciones bien formadas entienden la legislación, igual que unas empresas que conocen, entienden la legislación, saben cómo aplicarla, saben cuál es la finalidad. Entonces necesitamos esta fortaleza, mantenerla y ir acompasándolo con la evolución, porque todo está evolucionando continuamente. El sector alimentario lo sabemos que bueno, en I+D y en 1000 cuestiones está continuamente avanzando, y pues estos medios que se adecúen para seguir manteniendo esta fortaleza a medida que se evoluciona. Pues muchísimas gracias por este mensaje de solidez del
la cadena, del sistema, y que hacen falta medios, tanto públicos como privados, ¿no?, para mantenerlo, porque además ahora, bueno, hay muchas puertas abiertas al comercio de alimentos. Pues Pilar, gracias por estar aquí en ASEDAS con nosotros, es un placer haberte entrevistado. Y nada, os esperamos en otro diálogo de proximidad de ASEDAS. Gracias. Encantada, María, gracias.